En el libro de Juan capítulo 3, versículos del 3 al 7, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versos del 3 al 7. Amén. Dice la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. Pueden sentarse. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo hablando con un varón religioso. Dice la Biblia, ¿verdad?, que este varón vino de noche a buscar a Jesús. ¿Por qué vino de noche? Él era parte del Sanedrín, ¿verdad? Era maestro, era parte del concilio y era un hombre que enseñaba la palabra de Dios. Una de las cosas, hermanos, que Nicodemo creía que era salvo, él creía que iba a participar del reino mesiánico, y él estaba seguro. ¿Por qué creía él eso? Porque sabía la palabra, porque iba al templo, porque él supuestamente estaba bien y además era descendiente de Abraham. Entonces él decía: por derecho me corresponde. Y se asombra cuando Jesús le dice que era necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y él malinterpreta lo que Jesús le dijo. Nicodemo estaba hablando de un nacimiento físico. Dice: ¿acaso tengo que entrar de nuevo al vientre de mi mamá siendo ya viejo y nacer de nuevo? Y dice Jesús: no, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Jesús le estaba hablando de otro nacimiento. Amén. Y hermanos, Jesucristo le revela una verdad sorprendente. La religión, el conocimiento de la palabra o las buenas obras no son suficientes para entrar al reino de Dios. Toda persona necesita experimentar un nuevo nacimiento espiritual. La Biblia dice que las personas estaban destituidas de la gloria de Dios, estaban muertos espiritualmente por causa del pecado. Y a lo mejor Nicodemo decía: bueno, ¿qué pecado tengo yo? Porque los fariseos era lo que decían, ¿verdad? ¿Qué decían? Yo diezmo, yo ofrendo, yo voy al templo y soy bueno y todo eso decían, ¿verdad? Y no soy como aquel, era lo que decían los fariseos. ¿Acaso en la iglesia pasará eso de que hay personas que digan que son buenos? Puede ser, ¿verdad? Hermanos, Jesús, ¿verdad? Dios tiene que hacer algo diferente, porque hay personas que son carne, nada más.
Dice la Biblia que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y hay personas que son carnales y necesitan nacer en el ámbito espiritual. Y hermanos, nacer de nuevo significa recibir una nueva vida que viene de Dios. Y el Señor lo promete allá en Joel, en Ezequiel, que nos dará un espíritu nuevo, un corazón de carne, y que dice que su palabra será escrita en nuestros corazones. Estamos hablando de un mover espiritual interno y que va a cambiar la forma del ser humano. De eso está hablando el Señor. Hermanos, no es una simple reforma exterior, ni un simple cambio de conducta. Es una transformación interior realizada por el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, hermanos, que el que tiene el Espíritu Santo es de Dios. Estamos hablando que con el nuevo nacimiento viene a ser una persona nueva. Dice, las cosas viejas, que dice Corintios, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la persona sigue siendo físicamente igual, ¿sí? Pero su corazón, sus deseos, su manera de pensar, su interior, su relación con Dios comienzan a ser renovados. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús, hermanos, explicó a qué se refería a un nuevo nacimiento espiritual. Una transformación interior producida por Dios. Dice la Biblia que ahora tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Si tú tienes a Dios en tu interior, ¿qué va a pasar contigo? Dígame, ¿qué va a ser diferente en ti? Antes a ti no te gustaba leer las Escrituras, pero ahora tienes el Espíritu Santo en ti, ¿y qué va a pasar contigo? Ahora dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que ahora la palabra es tu alimento. Tú vas a buscar ese alimento, vas a desear, ¿sí? Y te va a satisfacer estudiar las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿De qué estamos hablando? Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a buscar a Dios. Te vas a congregar, vas a buscar la iglesia. Pero ¿qué pasa si no te gusta congregarte? ¿De qué estamos hablando? Que no hay un nuevo nacimiento. La persona sigue siendo carne, sigue siendo igual. No está el Espíritu Santo haciendo la obra de restauración interiormente. ¿Sí o no? Tú vas a buscar a Dios, vas a alabar a Dios, y la presencia del Espíritu Santo, ese mover, va a estar ahí contigo. Ese fuego, ese que hay ahí en tu corazón, va a estar ahí. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa cuando tú estás en la presencia de Dios? ¿Cómo es tu interior? ¿Cómo es tu deseo, tu anhelo? ¿Cómo es tu carácter? Pero ¿qué pasa si no es así? Porque la Biblia dice que el que no naciere de nuevo, dice, no podrá entrar al reino de Dios. No es una religión. La gente cree que por la religión va a entrar al reino de Dios, pero no es así. Es Dios en ti y tú en Él. Hay una relación, hay un cambio, hay un anhelo, hay una constancia. Y hermanos, la naturaleza humana necesita renovarse espiritualmente.
El ser humano puede estar vivo físicamente, pero separado por Dios por causa del pecado. El reino de Dios, hermanos, es espiritual. Dice la Biblia que Dios es, y los que lo buscan, dice que tienen que buscarlo. ¿Eh? Y la gente cree que es en la carne, o en una religión, o en un ritual. Pero no es así. Para participar plenamente en Él, se requiere una nueva relación con Dios. Dice que la salvación no depende solo de una religión o de las buenas obras. Y Nicodemo creía que sí. Nicodemo era un hombre religioso. Pero Jesús le dijo que incluso él necesitaba nacer de nuevo. Y él se sorprendió. ¿Cómo? ¿O no? Y muchos se van a sorprender cuando estén en la presencia de Jesús. Señor, en tu nombre yo hice esto, en tu nombre yo hice el otro. Y dice Jesús, y yo les diré, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, no los conozco. Y si esta es la vida eterna, dice Juan, que te conozcan a ti. ¿Qué es conocer a Dios? Hay muchas interpretaciones, hermanos, en las denominaciones que conocemos. Pero tenemos que interpretar correctamente lo que Jesús dijo. Amén. Muchos estudiosos ven, hermanos, una referencia a las promesas de renovación espiritual del Antiguo Testamento. Especialmente en Ezequiel 36, donde Dios promete limpiar a su pueblo y darles un espíritu nuevo. El Señor ya lo había prometido. ¿Amén? Él ya lo había dicho. Dice, un pueblo que no era mi pueblo. Sí, estaba hablando de una promesa mesiánica. Dice allá en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno, dice, está en Cristo. Fíjense lo que significa eso. Si alguno está en Cristo, nueva. Pero ¿qué pasa si no está en Cristo? Sigue siendo la misma persona. Las cosas viejas pasaron, dice, y aquí quiere decir que la persona es diferente. La persona cambió en su manera de pensar y de actuar. Pero ¿qué pasa si no es así? El mismo patrón de conducta que tenía anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carne dirige y el alma dirige. Y dice la Biblia que cuando entra la palabra, ¿qué es lo que hace la palabra? Dice que parte el alma con el espíritu. Está hablando de ya la individualidad del espíritu sobre el alma. Entonces, si el espíritu busca a Dios, es un espíritu ya vivificado, ya no está muerto, es un espíritu vivificado, ¿sí? Por Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Y cuando tú buscas más de Dios, ahí tienes mayor comunión con Dios, te nutres con la palabra de Dios y estás constantemente en la presencia de Dios. Ese espíritu se fortalece. Y entonces tu vida va a ser dirigida por el Espíritu. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando la carne se sobrepone. En Gálatas habla acerca de las obras de la carne, que son
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú estás caminando en esas cosas, estás hablando de que tu carne está por encima de tu espíritu, ¿o no? Pero ¿qué pasa cuando tu espíritu está por encima de tu carne? ¿Qué es lo que va a haber en ti? Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una persona nueva, una persona con las virtudes de Jesús. Quiere decir que el Espíritu Santo te va a llevar a la estatura de Jesús. ¿Por qué? Porque naciste de nuevo y porque estás buscando de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Y de repente llega Jesús. Hermanos, se nos hace fácil, pero estamos hablando de consecuencias eternas. No es cualquier cosa. Tenemos que ver verdaderamente cómo estamos, cómo es nuestra relación con Dios, cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestro anhelo por la presencia de Dios, por el conocimiento de su palabra y todo eso, hermanos, que Dios ha puesto para que nosotros andemos en ellas, dice la Biblia. Y muchos están tomando las cosas de Dios a la ligera todos los días. Y creemos a veces que con el hecho de venir aquí, ya eso borrón y cuenta nueva, ya pasó y al otro día y así igualmente, ¿verdad? Pero se supone que nosotros tenemos que ir creciendo a la estatura de Jesús, no al contrario. O Jesús tenía doble vida. ¿Cómo era Jesús? Era manso y humilde, y tenía amor, y tenía paz y paciencia, y todos los días, y él vivía de esa manera todos los días, en la calle, en el templo, y donde sea. Jesús así era, porque era su naturaleza. Pero a veces se tiene doble vida. Dice Ezequiel 36, dice: os daré, dice, un corazón nuevo. Quiere decir que si tu corazón anteriormente era homicida, o era mentiroso, o cuántas cosas salen del corazón que dice Jesús. Pero dice que Él te va a dar un corazón nuevo, dice, y pondré, ¿qué dice? Ezequiel 36, versos 26 y 27, ¿qué dice? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Está hablando de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ya el corazón de piedra ya quedó destruido. Y el espíritu muerto ya quedó atrás. Ahora todo es nuevo. ¿Amén? Dice Tito 3:5, dice: nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Algo pasó. Entonces, cuando eso pasa, la persona, ¿cómo es? ¿Qué diría una persona que ha nacido de nuevo? Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Voy ahí, son puros hipócritas. Aquel me ve mal. No me gusta cómo cantan. ¿Creen que sería así? ¿O cómo sería? ¿Cómo sería la persona que ha nacido de nuevo? Díganme. ¿Qué sienten ustedes, verdad, cuando están en la presencia de Dios?
Amén. Estamos hablando de que hay un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La persona es diferente. ¿A quién viene buscando cuando viene aquí? A Dios. Pero ¿qué pasa si no es así? Estamos hablando que hay algo mal ahí, ¿o no? Y es de pensar, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Jesús dijo, os es necesario. Y si Jesús lo dijo, es que es necesario. No es una sugerencia, es una necesidad espiritual. El pecado, hermanos, ¿qué es lo que ha hecho? Ha separado a la humanidad de Dios. Y ninguna persona se va a poder salvar por sus propios méritos. Necesita a Jesús. Necesita el Espíritu Santo. Así que la salvación no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Las personas anteriormente, ¿cómo estaban? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Y el Señor cambia las cosas. Dice Efesios 2, versos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, no por obras. Muchos creen que por lo que hacen, por las obras, por la caridad, por las limosnas, se van a salvar. Hay un chiste por ahí, dice que llegó uno de Monterrey allá, delante de la presencia de Dios, y que lo recibió San Pedro. Es un chiste, ¿no? Y que le dice, bueno, ¿y tú qué has hecho para que te deje yo entrar? Y se puso a cavilar. Dice, una vez le di 50 centavos a una viejita. ¿Y qué más? Híjole. Una vez le di 25 centavos a un niño que no tenía para comer. ¿Y crees que por eso te voy a dejar entrar? Dice que voltea y le dice, ¿qué hago, Señor? Dice, dale 75 centavos y mándalo al infierno. Muchos creen que por obras se van a salvar, pero se necesita que nazcan de nuevo. Y ese nacimiento viene por la fe en Jesucristo. No en otra cosa, solamente en Jesucristo. Pero si no hay una fe verdadera en Jesucristo, entonces no hay un nuevo nacimiento. Jesús nos abre la oportunidad. ¿Sí? Entra la gracia de Jesús en acción y viene esa regeneración, esa transformación. Es la obra de Jesús. Lo dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de entre los muertos, dice, serás. Entonces está hablando de una fe real, pero hay personas que no tienen una fe real. Están convencidos, pero no están convertidos. Muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Dice Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación. La salvación no se obtiene por herencia familiar. Mi papá es cristiano, entonces yo por default ya estoy ahí adentro. No es cierto. Dios tiene hijos, no nietos. ¿Sí o no? Muchos creen que por tradición religiosa, pues mis papás me enseñaron esto y ya por eso ya estoy adentro. La decisión es personal. ¿Amén? Muchos creen que por esfuerzo humano, y todo viene por la fe en Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Amén.
Hay muchas interpretaciones, hermanos, acerca del nuevo nacimiento. Pero muchos estudiosos entienden que Jesús se refiere a la limpieza espiritual y a la obra regeneradora del Espíritu Santo. El agua, hermanos, que dice aquí que el que naciere de agua, y dice, y de espíritu, ¿verdad? Dice, el agua simboliza purificación y el espíritu simboliza la nueva vida dada por Dios. Ezequiel 36, versos 25 al 27. ¿Qué es lo que Dios promete ahí? Dice, esparciré sobre vosotros, dice, agua limpia, y pondré dentro de vosotros, dice, mi espíritu. Ahora, ya Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. ¿Dónde habita Dios? En nuestro corazón, en nosotros. Jesús estaba enseñando el cumplimiento de esa promesa. Hermanos, ¿cuál es la evidencia de una persona nacida de nuevo? A ver. Amén. Los frutos del Espíritu. ¿Cuál es el primero? Amor, ¿verdad? ¿Y cuál es el amor más sublime, más grande, y que es el primer mandamiento? ¿Cuál es? Amar a Dios, dice, tu mente, tu corazón, tu alma, con todo tu ser. Amén. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si alguien ama más a su mamá, o más a su papá, o más a su esposa, o más a su esposa, o más a su hijo, o más a su hija? ¿Qué dice el Señor? No es digno de mí. ¿Pasará eso? ¿Cuántos aman más otras cosas que a Dios? ¿Sí pasará eso en la iglesia de San Juan? Entonces, hermanos, el nuevo nacimiento produce cambios visibles. Primeramente, el amor por Dios es el más grande que tiene que haber. Amar a Dios, dice, por sobre todas las cosas. Estamos hablando de todo, ¿o no? Dice primera de Juan 4:19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces hay un deseo, hermanos, un anhelo de amar a Dios, un deseo de obedecer. También es el otro aspecto. Pero ¿qué pasa si hay rebeldía? Muchas veces estoy predicando aquí, hermanos, y hay personas que no están escuchando la predicación, están distraídos, o se está alabando a Dios y tampoco alaban a Dios. ¿Eso es amor por Dios? No. ¿Qué dice el Señor allá en Juan 14:15? Dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces hay un deseo, un anhelo por obedecer la palabra. Ese es el nuevo nacimiento. Amor por Dios y el deseo de obedecer su palabra. Y una nueva manera de vivir. Dice Gálatas 5, 22, 23, habla de los frutos del Espíritu Santo. Antes odiabas, hoy amas. ¿Sí? Antes estallabas por cualquier cosita, hoy tienes paciencia. ¿No? Anteriormente caías fácilmente en cualquier pecado, hoy tienes dominio propio. ¿No? Antes te importaba poco lo que le pasaba a la gente, hoy tienes compasión y piedad.
Esos son los cambios que el Espíritu Santo va haciendo en ti y son visibles, son palpables. Y anteriormente tú no hacías eso. Viene ese deseo, esa hambre, dice, por la palabra de Dios, porque es un alimento. ¿O físicamente no te da hambre? ¿Cuántas veces comen al día? ¿Por qué comen 3 veces al día? ¿Por qué? Nomás porque se les ocurre comer. ¿Por qué? ¿Y esa hambre por qué viene? Es una necesidad de tu carne. Cuando tú naces de nuevo, esa misma necesidad viene, pero por la palabra. Amén. Pero ¿qué pasa si no hay esa necesidad? ¿De qué estamos hablando? No hay nuevo nacimiento. ¿O no? Yo cuando recién comencé, hermanos, me gustaba leerme libros completitos. Tengo 20 tantos años, 27 años sirviendo a Dios. Y no hay un día sin que yo pase analizando, meditando la palabra. Porque no puedo yo ya estar sin estudiar o ver o analizar o meditar la palabra. Es una necesidad ya. Así como les da hambre, ¿verdad? Que se les antoja un café con pan o unos huevitos o que un termolito y anhelan todo eso, su carne. Ese mismo deseo tiene que tener el espíritu por la palabra de Dios. Ese mismo deseo por la presencia de Dios. Hay esa necesidad porque el espíritu la está buscando. El espíritu se tiene que fortalecer. Pero ¿qué pasa si no es así? Cuando es al revés, ¿cómo están esas personas? Viene el diablo y los hace como quiere. Y le echan la culpa a Dios. ¿O no? Y dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 2, dice: desead como niños recién nacidos, dice, la leche espiritual, no adulterada. Está hablando de la palabra de Dios. ¿Qué hace un niño recién nacido cuando quiere leche? Hasta llora, ¿sí o no? Pide su alimento. ¿Cuánto le lloramos a Dios? El nuevo nacimiento. Como cuando una oruga se convierte en mariposa. Primero que es una oruga, un gusano, ¿verdad? Que se arrastra, ¿verdad? Y después se convierte, se transforma, ¿verdad? Hay una cosa diferente pasó en ese animal, ¿o no? Entonces no consiste, ¿verdad?, que una persona se vuelva un poco más mejor. Dios produce una transformación profunda desde el interior de la persona. Ese es el nuevo nacimiento, ¿sí? Hay personas que pueden venir fielmente a la iglesia desde niños, ¿sí? Puedes conocer himnos, todas las canciones te puedes saber, versículos, todo lo que se hace aquí. Pero ¿qué pasa si solamente tiene una religión? No hay una relación con Dios, no hay un nuevo nacimiento, no hay una transformación, no hay una relación personal con Cristo. Entonces ahí estamos hablando de que no ha nacido de nuevo. Amén. Porque cuando hay un nuevo nacimiento, la persona entrega su vida a Dios. Hay una transformación evidente. Cambia el carácter, ¿o no? Se restaura y desarrolla una pasión por la palabra.
Y ha pasado con personas así, que nunca habían tenido un encuentro personal con el Señor. Y es un contraste, hermanos, entre información religiosa y el nuevo nacimiento que habla la Biblia. ¿Amén? Y aquí con Nicodemo. Nicodemo, él creía que era salvo. Y Nicodemo era admirado por las personas. Y lo veían como una gran persona, Nicodemo. Pero Jesús, hermanos, ¿qué es lo que vio Nicodemo? Nicodemo traía una pregunta en su corazón. ¿Qué había visto Nicodemo? Había visto los milagros de Jesús. Dice, nadie, si no viene de Dios, puede hacer eso. Entonces ya estaba en el corazón de Nicodemo una pregunta. ¿Sí? Y yo me imagino que ese hombre fue impactado. La presencia donde estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo. Y ese hombre fue impactado y fue, no se quedó con la duda y fue a preguntar. ¿Cuántos se quieren quedar con la duda? Porque va a venir Jesús y muchos se van a quedar con la duda acerca del nuevo nacimiento. ¿O no? La pregunta, hermanos, no es cuánto sabemos de Dios, sino si hemos permitido que Dios transforme nuestro corazón. Esa es la pregunta, ¿verdad? Nadie está demasiado lejos para ser transformado. El mismo Dios que cambia al pecador más endurecido puede renovar cualquier vida. Solo Dios te está pidiendo entrar a tu corazón. Y hermanos, el nuevo nacimiento es el comienzo, no el final. Así como un bebé debe crecer después de nacer, el creyente debe de crecer espiritualmente en la oración, en la obediencia, en la comunión y en el estudio bíblico. Tiene que haber un crecimiento. Dice Pablo, les tengo que hablar, dice, ¿cómo? Como a carnales, no como espirituales. Como a bebés, cuando ya deben de ser, dice, maestros. No podemos, hermanos, cambiar nuestro corazón por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo cada día. Entonces la pregunta para meditar hoy en este día es, ¿he experimentado una verdadera transformación espiritual? ¿Mi vida refleja el fruto del Espíritu? ¿Busco a Dios solo por costumbre o por amor? ¿Estoy creciendo espiritualmente o me he estancado? ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser renovadas por Dios? Porque en esas áreas te puede atacar el diablo. No te va a atacar en tus fortalezas, sino en tus debilidades. Entonces necesitas fortalecimiento, crecimiento, restauración, sanidad. Y entonces dice Pablo, mantente firme, sométete a Dios, resiste al diablo y de vosotros huirá. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre celestial, Dios maravilloso, Padre, hoy venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo. Padre, reconocemos que necesitamos tu gracia, necesitamos tu perdón y necesitamos tu poder transformador. Gracias por enviar a tu Hijo para darme vida eterna. Señor, si hay áreas de mi corazón que aún no han sido rendidas delante de ti, hoy, Señor, las entrego. Límpiame, Señor. Renueva mi mente.
y transforma mi vida por medio de tu Espíritu Santo. Dios, haz que nazca cada día a una mayor comunión contigo. Quita toda dureza, quita todo orgullo, quita todo temor y pecado que me impidan caminar en tu voluntad. Señor, pon en mí un corazón sensible a tu voz y un deseo, Señor, un anhelo profundo por obedecerte. Señor, lléname con tu amor, lléname con tu paz, lléname con tu gozo y tu poder, y que mi vida refleje el carácter de Cristo y que sea testimonio para otros. Señor, ayúdame a permanecer firme en la fe, a crecer espiritualmente cada día. Señor, declaro que tú haces nuevas todas las cosas y que tu obra en mí será completa, bendito Dios. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya.
olviden de seguir orando. Oren por todos, sean cobertura de todos, sean como esos soldados que se ponen en la brecha a favor de otros, dice, orando los unos por los otros, amén, y llevando las cargas los unos por los otros. Que Dios los bendiga. Amén.